exposición Kokoro. Mi nombre es Teresa Correa. El título Kokoro es Corazón en japonés. Toda esta exposición está inspirada en un viaje que realicé al Japón y que por cuestiones de la pandemia se extendió mucho más de lo que había pensado. Es una aventura que está inspirada en unos personajes que se llaman yokai. Los yokai son unas criaturas míticas del folclore japonés y surgieron porque las personas querían darle forma a acontecimientos que no podían explicar con la ciencia o con explicaciones lógicas. Por ejemplo, un ruido que se oye en casa por la noche, se prende una luz o se apaga una luz sin que nadie intervenga. En estos momentos las personas se imaginan estos yokai. Es como un espíritu chocarrero que mueve las cosas, entonces tiene forma muchas veces de objetos de la casa, muchas veces son animales, muchas veces es una mezcla de objetos de la casa y animales. Todos estos personajes me llamaron mucho la atención porque a través de mi obra en diferentes momentos me ha gustado hacer personajes y criaturas híbridas, algo así como monstruos. Entonces, al conocer que este personaje existía en el Japón, dije, voy a ir a hacer una investigación. Efectivamente encontré un lugar que me abrió las puertas y después todo lo de la pandemia se desató. Todos los contagios empezaron a aumentar en todo el mundo, nos cancelaron los vuelos, nos tocó quedarnos allá y cambió el plan. Y bueno, ¿y fueron cuántos meses? 1 año y 3 meses. Con las artistas que nos quedamos hicimos como un pacto de quedarnos juntas, y porque uno solo pues es más difícil. La unión hace la fuerza y en ese sentido fue muy interesante poder compartir con ellas como más tiempo. Digamos, tuvimos que ser muy recursivos, hacer uso de la creatividad. En los peores momentos sale como las mejores ideas. Y bueno, y también encontrar muchas amistades allá, gente que estuvo muy dispuesta a colaborar con mucha generosidad y vivir de lo que se podía. En mi caso pues hicimos un pacto para hacer retratos de personas de muchas formas. Seguir produciendo arte para mí era como muy importante, que a pesar de las circunstancias seguir haciendo mis dibujos y continuar con mi proyecto y sacarle jugo a la estadía allá, el intercambio cultural, aprender un nuevo idioma, mejor dicho, lo que parecía un momento muy difícil se convirtió en una oportunidad. Se fueron a vivir a un pueblo. ¿Cómo Sí. se llama ese pueblo? Pues tiene la mentalidad de pueblo porque es muy, digamos, rural. Es una ciudad intermedia, se llama Kofu. Pero resulta que en Kofu pues no hay esta escena artística, no hay galerías, muchas, hay un museo, pero la idea es que nosotros necesitábamos mostrar nuestro trabajo y tratar de vender cosas, tratar de intercambiar nuestro trabajo por algunas donaciones. Y la gente empezó a conocer sobre nosotros, empezamos a salir en el periódico, en la televisión, terminamos haciendo una donación de un mural para el centro comunitario de Kofu. Entonces la gente, pues es difícil que haya muchos extranjeros, pero nos reconocían obviamente en la calle. Y ya las artistas que se quedaron varadas por culpa de la pandemia terminamos sí apareciendo en periódicos y todo. Y empecé a hacer una colección de mis propias criaturas, de mis propios monstruos, obviamente muy inspirado en el folclore japonés, pero tratando de que fuera una interpretación mía. Entonces todos estos personajes que yo comencé a hacer estaban cubiertos como por este halo de extrañeza que el mundo estaba sufriendo y que yo misma estaba pasando por una situación supremamente ajena. El subtítulo de la exposición es Visiones intercostales, porque al final un viaje que es exterior a otro país, en otro continente, lejos de casa, terminó siendo también un viaje a mi propio interior y al interior de las personas que estaban alrededor mío. Yo comencé a hacer pequeños dibujos y durante la residencia artística que estuve haciendo hice como un desfile de yokai. Eran personajes pequeñitos, cada uno independiente, pero al darme cuenta que ya iba a quedarme más tiempo del que había pensado, decidí hacer unos personajes mucho más complejos. Podía trabajar en cualquier parte, yo lo que hacía es llevar mis materiales a una parte y a otra, y comencé a trabajar este tipo de imágenes, este tipo de criaturas mucho más complejas que solamente las que había hecho en un primer comienzo. Obviamente la pandemia tuvo mucho que ver en la inspiración de estos personajes, y también pedí ayuda de mis amigos, las personas que fui conociendo, que se hicieron parte también del proyecto. Muchas de ellas aparecen retratadas con algunos de los monstruos,
como una forma de relacionar todos estos monstruos que yo estaba encontrando con algo de la realidad que eran estas personas que acompañaron a este proceso. Entonces hay algunas en las que se ven ciertos personajes, personas que conocí en el pueblo, amigos míos se volvieron personas muy cercanas. Estos miedos aparecieron en estas obras de forma muy sutil porque, claro, cada persona tiene sus manifestaciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el enfrentarse al monstruo, el enfrentarse al miedo, el tratar de salir adelante en esta situación difícil, para mí misma fue complicado en muchos momentos. De incertidumbre, sobre todo esta situación que nos cogió a todos desprevenidos. ¿Quién lo pensaría? En un momento lejos de casa vienen los fantasmas del hogar paterno, del hogar materno, y nos sorprenden en estas circunstancias difíciles. Entonces es como estos personajes que muchas veces son reflejo de personas que conocí, cómo vivieron esa situación. Entonces por eso la casa y lo que habita dentro es un poco extraño. Una línea que siempre ha atravesado mi trabajo es tratar de hacer colecciones, de hacer inventarios. Entonces para mí es muy importante cuando comienzo una obra, no sé, siempre esa idea en mi mente de crear una colección. Entonces una colección de personajes, una colección de monstruos. Estando allá tuve la posibilidad de hacer una exposición en un lugar abandonado. Y había un gabinete de vidrio y decidí hacer un gabinete de monstruos, como una colección científica, dándoles nombres. Estos cuadros pequeñitos, estas miniaturas hacen parte de eso, pues la idea de la colección es hacer eso como un recorrido, digamos, a modo científico de diferentes cosas que encontré. Entonces trabajé el tema de la miniatura, siempre me llama muchísimo la atención, porque es tratar de poner la atención de la persona en el detalle más pequeño que pueda lograr. Entonces, los pequeños monstruos son una pequeña colección que hice, una curaduría de los más representativos, pero siempre siguiendo como la línea de la criatura híbrida que me llamó la atención desde el comienzo. Bueno, esta pieza está inspirada en una tradición del folclore también japonés muy llamativa, que es el Día de la Niña. El nombre japonés es Ohina-sama. Es una tradición en la que las familias con hijas mujeres ponen un altar con muñecas representando al emperador y la emperatriz del Japón y toda su corte, y dependiendo del estatus social de la familia o de la tradición, se pone un altar más grande o más pequeño. Todos estos lugares que son representaciones de cosas en espacios pequeños y cómo se juega con la escala. Siempre me llamó mucho la atención este tipo de altares. Entonces, Ohina-sama es ese momento en el que yo tomo estos dos personajes y ya los meto en el mundo de mi creación, en el proceso que yo estaba viviendo. Como todas las obras que hacen parte de esta exposición, cada una tiene, digamos, una extrañeza, una locura, un híbrido, que hace parte de mi forma de crear, de mi forma de comunicarme a través del dibujo y del papel. Así que los invito a visitar la galería, a ver las obras en vivo. Es otra experiencia completamente diferente para que sientan la energía y la vibra de todos estos monstruos y criaturas que he preparado. Y bueno, así que la invitación está abierta para que visiten la galería Beatrices Guerra. La exposición va a estar abierta hasta el 17 de septiembre. Aquí los espero.